Buenas noches, amigos, colegas y demás audiencia. Bienvenidos a la sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. Estimados residentes de medicina interna, nos complace invitarlos a participar en los casos clínicos interinstitucionales, una excelente oportunidad para fortalecer sus conocimientos, compartir experiencias y estar más activos con su Colegio de Medicina Interna, que es nuestro colegio. Esta es una valiosa iniciativa que promueve la interacción profesional entre diferentes instituciones, permitiéndoles enriquecer su formación clínica y colaborar en el aprendizaje mutuo. Los objetivos del programa son fomentar el intercambio de conocimientos entre instituciones, mejorar las habilidades clínicas a través del análisis de casos reales, establecer una red de contacto y colaboración profesional con colegas de otras instituciones. Como requisitos son ser residente activo de medicina interna, tener compromiso con la participación activa en el análisis y discusión de casos clínicos, no pierden la oportunidad de involucrarse más en su desarrollo profesional y de aportar al crecimiento del colectivo médico. Esperamos contar con su participación. Nos vemos pronto. Recuerden que si están interesados en participar, pueden mandar mensaje al correo kerojasvertis@hotmail.com o en la página del Colegio de Medicina Interna en contacto. Pueden enviar ahí sus mensajes. Tenemos ya programada la sesión de marzo con el Hospital General de México y la de abril con el Hospital Ángeles Metropolitano. En esta ocasión, quiero agradecer a la doctora Laura Lorena Luna Presich, presidenta de la filial Jalisco, y a la doctora Tania Guadalupe Rodríguez Arciniega, internista de Centro Médico de Occidente, por la organización y asesoría en el caso clínico de hoy. Es el turno de los residentes de Centro Médico de Occidente. Gracias, filial Jalisco. Comenzamos. Y porque somos una empresa comprometida con la sociedad, generamos un cambio con la Casa Hogar Nazareos, cumpliendo la misión de brindar acompañamiento, educación, desarrollo humano y social a niños y niñas sin hogar, con la finalidad de fomentar personas multidisciplinarias para la sociedad, ofreciendo amor, cariño, seguridad, educación y guía espiritual para convertirse en hombres y en mujeres de bien. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Tadeo, soy uno de los integrantes de la Casa Hogar Nazareos y quiero contarles algo importante. Todos hemos llegado aquí por diferentes razones, pero compartimos el mismo sueño de tener un hogar y un futuro mejor. Con tu donación nos apoya mucho para nuestro futuro. Nos sentiremos muy agradecidos por todo el apoyo que nos brindas y te invitamos a ser parte de nuestra familia Nazareos. Gracias por tu apoyo. ¡Gracias! Bienvenidos a la sesión de caso clínico mensual del Colegio Mexicano de Medicina Interna. En esta ocasión nos complace a la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas la oportunidad de presentar el caso clínico del mes en la sesión de médicos residentes. Sin más por el momento, dejo el espacio al doctor Óscar David Sánchez Ibarra, médico egresado de la Universidad de Guadalajara, actualmente residente del tercer año de la especialidad de Medicina Interna, con sede en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Óscar Sánchez, soy residente de tercer año de la especialidad de Medicina Interna
adscrito a la UMAE, Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente. El día de hoy tengo el gusto de estar en esta sesión de actividades científicas del Colegio de Medicina Interna de México en la sesión de casos clínicos. Pues bueno, comenzamos con el caso clínico. Tenemos que es un masculino de 64 años, originario de Poncitlán, Jalisco, con la secundaria completa, pensionado, previamente desempeñado como vigilante de seguridad, católico, casado, de nacionalidad mexicana. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, tenemos que negó tabaquismo, negó alcoholismo y toxicomanías, negó exposición a biomasas, uso de químicos o pesticidas, refirió vivir en un medio rural con todos los servicios básicos, negó zoonosis, a su vez negó hacinamiento. Respecto al esquema de vacunación, refirió un esquema de vacunación completo sin antecedentes de vacunación reciente. Negó viajes recientes y negó portar tatuajes. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, refiere una alergia a butiliocina con una reacción no especificada. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, refiere una cirugía de rodilla derecha por una meniscopatía no especificada en 2 ocasiones y la última hace 19 años. Negó transfusiones, negó medicamentos y negó crónico degenerativos. Es decir, era un paciente previamente sano. Comenzamos con el principio de evolución del padecimiento. Tenemos que comenzó con un cuadro clínico de debilidad muscular proximal en miembro torácico derecho, que progresó a debilidad proximal en miembro torácico izquierdo, y al día 8, esa debilidad muscular proximal se extendió a miembros pélvicos de forma bilateral. Cabe destacar que hasta este momento no tenía pérdida del control de esfínteres o alteraciones sensitivas. Entonces, en este punto comenzamos en la primera pregunta, que dice, de acuerdo al patrón de debilidad muscular, ¿cuál de las siguientes entidades no formaría parte de los diagnósticos diferenciales a sospechar inicialmente? Y bueno, tenemos que la respuesta correcta a esta pregunta es la opción C, fármacos fluoroquinolonas. De todos estos grupos de fármacos mencionados, las fluoroquinolonas son las únicas que cuando presentan debilidad muscular se asocia a un patrón distal. El resto de los fármacos, esos esteroides, estatinas, cuando hay miopatía por alcohol, son de predominio proximal. De las causas endocrinológicas, hablaremos más adelante del hipotiroidismo, hipertiroidismo y síndrome de Cushing, también se asocian a un patrón proximal. En el caso del hiperparatiroidismo secundario, esta debilidad es secundaria generalmente a comorbilidades, específicamente a enfermedad renal crónica en el contexto de hipocalcemia grave, que cuando se presentan con signos ya de Chopstead y Trousseau. En el caso de las enfermedades autoinmunes, las miopatías inflamatorias suelen causar este patrón, y a nivel de las entidades neurológicas, un diferencial hasta este punto, podrán pensar el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, nosotros descartamos esta entidad de manera clínica y por antecedentes, ya que, como bien recordamos, el síndrome de Guillain-Barré se asocia a un patrón de debilidad muscular proximal bilateral de predominio ascendente y suele preceder de un antecedente de infección gastrointestinal que nos haría sospechar principalmente de Campylobacter jejuni o antecedente de vacunación reciente o una infección a nivel respiratorio. Por lo tanto, la respuesta correcta entonces es fluoroquinolonas. Comenzando con la evolución del padecimiento, tenemos que en la semana 2, la debilidad de miembros pélvicos dificultó la deambulación y se agregó disfagia orofaringea, misma que condicionó pérdida del 15% del peso corporal. En la semana 4, el paciente acude con un médico particular, quien solicitó niveles de CPK y evidenció niveles de 4.879 unidades por litro, motivo por el cual fue enviado a nuestro hospital para abordaje diagnóstico. A la exploración física, encontramos un paciente de 80 kilos, de 1.72 metros, afebril, con el resto de signos vitales ahí mencionados. Era un hombre de edad aparente a la cronológica, en posición de cúbito dorsal, libremente elegida, sin palidez ni ictericia,
tenían cuero cabelludo con adecuada implantación, sin alopecia, y tenía una conjuntiva escleral sin alteraciones, una mucosa oral hidratada, sin úlceras orales, sin adenopatías en sitios linfoportadores. Tenía un tórax simétrico con adecuada ampliación y amplexación, un murmullo vesicular bilateral con saturación de 93% aire ambiente y ruidos cardíacos rítmicos sin soplos ni S3. El abdomen tenía peristalsis presente, era blando, depresible, sin dolor a la palpación superficial ni profunda y tenía genitales acorde a edad y sexo. En la exploración neurológica estaba alerta, consciente, orientado en tiempo, lugar y persona. En la exploración de pares craneales tenía pupilas simétricas, reflejo fotomotor y consensual presente. Realizaba aducciones, versiones y divergencias de forma simétrica, sin limitaciones. No tenía alteraciones en las ramas trigeminales. Tenía simetría facial al reposo y gesticulación. Elevaba de forma simétrica el paladar con reflejo nauseoso presente. Y los músculos esternocleidomastoideo y trapecio tenían un adecuado tono y trofismo. En el sistema motor, la fuerza cervical era 5 de 5, deltoides 4 de 5 bilateral, bíceps 4 de 5 bilateral, dorsiflexores de muñecas 5 de 5, cuádriceps 5 de 5, dorsiflexores 5 de 5, glúteo medio bilateral 4 de 5 y glúteo mayor derecho 3 de 5 e izquierdo 4 de 5. Los reflejos osteotendinosos estaban abolidos de forma global, tenían una respuesta plantar flexora bilateral y los signos de Hoffman y Trommer estaban ausentes. En cuanto a la sensibilidad, no tenía alteraciones, no tenía rigidez de nuca, los signos Kernick y Brzezinski estaban negativos y a nivel de exploración cerebral no tenía dismetría ni disdiadococinesias en las 4 extremidades. Entonces, hasta este punto, tenemos como datos de importancia un paciente con debilidad muscular proximal aunado a datos clínicos de rhabdomiólisis, en este caso no traumática, por lo cual la siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones no es una causa de debilidad muscular proximal asociada a rhabdomiólisis no traumática? Entonces, aquí tenemos que la respuesta correcta es la A. De estas opciones, la única que no explicaría una debilidad muscular proximal asociada a rhabdomiólisis es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria subaguda. Esta sería un buen diferencial en cuanto al patrón de debilidad muscular proximal. Es una polineuropatía del espectro del síndrome de Guillain-Barré con una evolución de aproximadamente 4 a 8 semanas de duración. Sin embargo, cuando esta se presenta, no suele debutar con rhabdomiólisis. En el caso de infección por VIH, virus de hepatitis B o hepatitis C, las tres pueden causar rhabdomiólisis por un efecto citopático directo sobre las células musculares. En el caso de infección por VIH, puede asociarse también a una rhabdomiólisis asociada a una miopatía inflamatoria o asociado a fármacos para el tratamiento del mismo, como la acidoburina. En el caso de la hipocalemia, el mecanismo por el cual genera rhabdomiólisis es que recordemos que el potasio genera es necesario para mantener un potencial de membrana en reposo. Cuando los niveles de potasio son bajos, esto genera una contracción persistente de las células musculares, lo cual genera una disfunción de la bomba sodio-potasio TPasa, edema celular, y esto genera a su vez una vasoconstricción persistente que genera una disminución del flujo sanguíneo y posterior necrosis. Y pues el síndrome de Cushing la genera secundario a propiamente una disminución de la síntesis proteica y un aumento del catabolismo muscular. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Continuando con el caso clínico, aquí es importante mencionar las causas de rhabdomiólisis no traumática como se presentó en nuestro paciente. Estas se subdividen en dos, aquellas relacionadas a ejercicio y las no relacionadas a ejercicio. A su vez se subdividen las relacionadas a ejercicio en aquellas con músculo normal, que son aquellas donde se presenta un ejercicio extenuante, estados hipercinéticos como crisis convulsivas, agitación psicótica o golpe de calor, o un músculo anormal, como miopatías metabólicas, miopatías mitocondriales, hipertermia maligna o síndrome neuroléptico maligno.
Y las no relacionadas a ejercicio, donde ya mencionamos, se presenta por alcoholismo, fármacos como la cocaína, heroína, infecciones como influenza, COVID-19, las endocrinopatías ya mencionadas, miopatías inflamatorias e hipocalemia por los mecanismos ya mencionados. Otros fármacos que pueden causar rhabdomiólisis aunados a los ya mencionados son los fibratos, antimicrobianos como la anfotericina B, drogas ilícitas como el LSD, anestésicos o paralíticos como la succinilcolina, el propofol, específicamente en el síndrome de infusión por propofol, antihistamínicos u otros como el sunitinib, erlotinib, vasopresina, colchicina y ácido aminocaproico. Continuando con el caso clínico, pues es importante mencionar aquí que nosotros como internistas frecuentemente nos vamos a encontrar ante elevaciones agudas de la CPK y es aquí donde nos tenemos que hacer la pregunta de si una sola elevación aislada, aguda de la CPK nos hace como tal un diagnóstico de rhabdomiólisis. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico de rhabdomiólisis? Como pregunta número 3. Entonces, la respuesta correcta es la B. Por lo que una elevación marcada aguda de la CPK aislada no hace el diagnóstico. Para realizar la rhabdomiólisis es un diagnóstico sindromático. Por lo tanto, para realizar el diagnóstico de la misma es necesario uno o más factores de riesgo desencadenantes como tóxicos, fármacos, etcétera, entre los ya mencionados, o signos y síntomas compatibles como una debilidad muscular típica y orina oscura, o un urianálisis consistente con mioglobinuria, más la elevación marcada aguda de la CPK. No hay un punto de corte específico para decir a partir de estos niveles de CPK rhabdomiólisis, sin embargo, de manera general, la mayoría de los expertos acuerda que niveles de CPK arriba de 1000 o una elevación marcada aguda mayores a 5 veces el límite superior de referencia harían relación al diagnóstico. En el caso de el ureanálisis, y esto es importante mencionar, cuando nosotros buscamos rhabdomiólisis en un examen general de orina, nosotros estamos buscando meramente datos de mioglobinuria. Fisiopatológicamente, recordemos que la mioglobina es una enzima intramuscular que cuando hay lesión muscular que genera necrosis, esta es liberada al torrente sanguíneo. Cuando los niveles de mioglobina son mayores a 1.5 en la sangre, disminuye su unión a las globulinas plasmáticas, disminuyendo su eliminación a nivel renal. La coloración oscura de la orina, secundaria a la oxidación de la mioglobina, ocurre cuando los niveles de mioglobina en orina son mayores a 100 miligramos por decilitro y va a generar un pH ácido. Es por eso que cuando nosotros tengamos un examen general de orina, entonces vamos a ver sangre o hemo positivo, un pH ácido con proteínas positivas, con un color rojizo o café y eritrocitos ausentes o menores de 3 a 5, porque es aquí cuando entra el dilema de si cuando vemos una orina oscura puede ser pigmenturia o puede ser hematuria. Pigmenturia por la mioglobinuria o una hematuria cuando ya se presentan mayores de 3 a 5 y aquí entra el algoritmo de realizar una centrifugación. En el sedimento también se pueden ver cilindros de mioglobina o células epiteliales. Es importante destacar aquí que en cuanto a la cinética de la CPK, esta comienza a elevarse a las 12 horas y presenta su pico máximo entre las 24 a 72 horas con un patrón de descenso de un 40 a un 50% a partir del quinto día. Por lo que niveles persistentemente elevados de CPK nos va a hacer sospechar de dos cosas. Una, que sea un síndrome compartimental en un contexto clínico adecuado, o dos, que tengamos una enfermedad muscular de base. Y es importante mencionarlo porque este es el contexto en el que nos encontramos en este caso. Entonces, cuando llegó nuestro paciente, continuando con el caso clínico, se le solicitó una biometría hemática donde no se vio leucocitosis, no se vio anemia, no se vio ni trombocitosis ni trombocitopenia, tuvo una glucosa de 106, tenía una función renal normal,
El ego era de un color ámbar, con un pH de 5, proteínas negativo, glucosa normal, leucos de 1 por campo, cilindros negativos, bacterias negativas y eritrocitos negativos. Es importante también mencionar aquí que hay una triada de rhabdomiólisis que vamos a ver un poquito más adelante, pero generalmente es orina oscura, el dolor y edema. A su vez vimos electrolitos séricos, donde tenemos un sodio de 142, un cloro de 110, magnesio de 2.4, potasio de 4, calcio de 8.6 y un fósforo de 3.8. Se le pidieron pruebas de bioquímica hepática, donde tenemos una bilirrubina total normal, directa e indirecta normal. Se vio una ligera elevación de la TGP. Había una elevación de la DHL de 260 y a la semana 6, cuando llegó con nosotros el paciente, persistía con elevación de la CPK de 4700. Se solicitó un perfil tiroideo donde tuvimos para descartar hipohipertiroidismo como causa de debilidad muscular y a pesar de que no tenía antecedentes de ingesta crónica de esteroides o productos naturistas, se solicitó, o datos clínicos de síndrome de Cushing, se solicitó un cortisol para el abordaje diagnóstico, el cual salió normal. Y se descartaron las principales etiologías infecciosas asociadas a debilidad muscular proximal más rhabdomiólisis no traumática, que eran infección por virus de hepatitis C, VIH y virus de hepatitis B. Entonces, nos encontramos, recapitulando, ante la presencia de un cuadro subagudo de 4 a 6 semanas de debilidad muscular proximal más rhabdomiólisis persistente y disfagia orofaringe. Aunado a los datos clínicos y de laboratorio mencionados, ¿cuál entidad sería tu sospecha diagnóstica más probable? Bueno, aquí tenemos que la respuesta correcta sería miopatías inflamatorias. ¿Por qué? En este caso, pues no se sospecha una miastenia gravis debido a que no presenta datos clínicos de cualquiera de sus variedades principales, que es una ocular o generalizada. Es decir, no presenta datos de diplopia, optosis, y si llegáramos a sospechar de un compromiso vulvar, en el caso de una miastenia gravis como causa de la disfagia, aquí el dato clínico que diferencia por dónde va nuestro abordaje diagnóstico, pues es que no presenta una fatigabilidad a la masticación, sino simplemente dificultad o sensación de dificultad para deglutir el bolo, más compatible con una disfagia orofaringe. En el caso de una enfermedad mixta de tejido conectivo, pues en este caso no nos están dando datos clínicos. Si bien se podría sospechar de una miopatía inflamatoria, sabemos que la enfermedad mixta del tejido conectivo es aquella que se asocia a otras enfermedades, especialmente lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, aunado a un anticuerpo anti-U1 RNP positivo. Y datos clínicos de al menos 3 de fenómeno de Raynaud, entesitis, sinovitis, edema digital y miositis, que si bien aquí pudiéramos pensar de miositis, no nos está dando datos clínicos de las otras entidades y por lo tanto tampoco se sospecha. En el caso de la dermatomiositis, podría ser un diferencial en este caso, pero al tratarse de una miopatía inflamatoria, pero no nos están dando datos, no nos están proporcionando los datos de afección cutánea como el signo de la Veo, signo del Chal o el exantema heliotropo o signo o pápulas de Gotrón, por lo que la respuesta correcta sería una miopatía inflamatoria. Entonces, además, continuamos con la pregunta 5, además de la CPK, aldolasa, DHL y AST, ¿cuáles son los paraclínicos más adecuados a solicitar ante la sospecha diagnóstica de una miopatía inflamatoria idiopática?
Entonces, en este caso, la respuesta más adecuada sería la letra D. Además de las enzimas indicativas de lesión muscular antes mencionadas, cuando ya estamos sospechando de una miopatía inflamatoria idiopática y ya contamos con ellas, lo siguiente a solicitar son autoanticuerpos específicos de miositis, ya que estos nos van a ser útiles tanto para diagnóstico, para poder correlacionar la miopatía inflamatoria con un autoanticuerpo específico. Por mencionar un ejemplo, los anticuerpos anti-NXP2 o anti-Mi2 asociados a dermatomiositis. A su vez, para tratamiento, debido a que ciertas miopatías inflamatorias presentan mayor respuesta a terapias específicas, como es el caso de la miopatía necrotizante inmunomediada, positiva, seropositiva, a 3-hidroximetilbutaril coenzima, que responde en mayor medida a la inmunoglobulina, como para pronóstico, ya que algunas entidades en el que los anticuerpos se asocian a un aumento en el riesgo de neoplasias, como en el caso de la dermatomiositis asociada a autoanticuerpos contra anti-TIF 1 gamma, que aumenta el riesgo de malignidad en un 40-75%. A su vez, es importante mencionar que estos anticuerpos se encuentran positivos, dependiendo de la bibliografía, solo entre un 40 a 50% de los casos, y que presentar unos autoanticuerpos negativos no descarta el diagnóstico. A su vez, deben realizarse imagen por resonancia magnética y electromiografía. En este caso, vamos a andar más adelante en la imagen por resonancia magnética. Aquí quiero hacer énfasis en la electromiografía. Bueno, la electromiografía en el contexto de una miopatía inflamatoria idiopática es importante porque ahí nos va a ayudar a diferenciar entre hay entidades neurológicas, como por ejemplo una esclerosis lateral amiotrófica, un síndrome de Guillain-Barré o enfermedades desmielinizantes, y los hallazgos que vamos a encontrar propiamente de una miopatía inflamatoria idiopática en una electromiografía van a ser los siguientes. Van a presentarse como va a mostrar potenciales de unidad motora de baja amplitud y de corta duración con un fenómeno de reclutamiento temprano. Son de baja amplitud porque existe en la miopatía inflamatoria una lesión muscular que genera una pérdida de fibras musculares con regeneración y reemplazo de las mismas, que estas suelen ser de menor tamaño y al ser de menor tamaño generan menor transmisión de fuerza. Son de corta duración porque inervan menos fibras musculares y generan un reclutamiento temprano porque el resto de fibras de unidades motoras que son más pequeñas intentan compensar estas contracciones. Y en el músculo en reposo suelen observarse un fenómeno que se llaman fibrilaciones, que es un aumento en la actividad espontánea secundario a una regeneración de estas fibras, por tanto daño muscular. Entonces, por lo tanto, la opción correcta o la más adecuada en este caso es la opción D. Entonces, a nuestro paciente se le pidieron reactantes de fase aguda, donde se vio una elevación de la PCR, se solicitó un panel de anticuerpos específicos de miositis negativos para todos esos anticuerpos que están ahí mencionados, y se realizó una electromiografía de 4 extremidades, el cual reportó un patrón anormal con datos del patrón miopático agudo y una degeneración axonal motora a nivel de nervio tibial. Entonces, ante la sospecha diagnóstica, la pregunta número 6 dice, ¿cuál de las siguientes pruebas tiene mayor sensibilidad? Es decir, si se sospecha una miopatía inflamatoria, ¿cuál de las siguientes pruebas ahí mostradas tiene mayor sensibilidad? Y la respuesta correcta en este caso sería la opción A. Específicamente en términos de mayor sensibilidad de estas pruebas aquí mostradas, la resonancia magnética en secuencias STIR y T2 van a ser
van a presentar una sensibilidad del 89 al 100% para detectar cambios inflamatorios a nivel muscular, mientras que la biopsia muscular tiene una sensibilidad del 66%. Sin embargo, la resonancia magnética es menos específica, presentando una especificidad de 80-88%, lo que puede dar falsos positivos, a comparación de la biopsia muscular, que tiene una especificidad del 100%. Por lo que si una biopsia muscular sale negativa, no descarte el diagnóstico, pero una biopsia muscular positiva para miopatía inflamatoria es diagnóstico definitivo. Y aquí es importante mencionar que los hallazgos que vamos a encontrar en la imagen por resonancia magnética van a ser a nivel de T2 STIR. Bueno, T2 es una modalidad en el cual se resalta la cantidad de contenido de agua y puede detectar inflamación o contenido líquido a nivel muscular. STIR, o por sus siglas en inglés, Short Toe Inversion Recovery, es una modalidad que permite suprimir la densidad grasa para observar con mayor facilidad el agua. Aquí podemos encontrar entonces dos fases de inflamación muscular, una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda, los hallazgos que vamos a buscar intencionadamente va a ser una hiperintensidad en los músculos afectados, en T2, que indican edema y actividad inflamatoria, y en la fase crónica podemos observar incluso ya en estadios avanzados infiltración grasa, que esto ya es un daño de subagudo a crónico en los pacientes con una miopatía inflamatoria. En el caso de la biopsia de piel, ante la sospecha de una miopatía inflamatoria, esta está indicada cuando el paciente tiene datos clínicos de dermatomiositis y queremos biopsiar esa región para ver si tiene datos compatibles, y esta tiene una sensibilidad de 80 a 90% para el diagnóstico de la misma. Concluyendo entonces que la resonancia magnética en secuencia T2 STIR es, en el escenario clínico adecuado, es una herramienta útil para detectar inflamación muscular y realizar un diagnóstico de miopatía inflamatoria, pero la biopsia muscular sigue siendo el estándar de oro. Y entonces tenemos que a nuestro paciente se le solicitó una imagen por resonancia magnética en estas secuencias mencionadas, donde lo que quiero que vean aquí es que tenemos un corte coronal en secuencia STIR, donde se observa una señal hiperintensa del músculo vastolateral respecto al contralateral. Y del lado izquierdo vemos el reporte final. Ahorita vamos para allá. Y aquí estamos viendo un corte axial, imagen por resonancia magnética en el corte axial en secuencia STIR, donde vemos en el muslo derecho una afección parcial y parchada del vasto medial y una hiperintensidad en placa que rodea y afecta el vasto lateral y vasto medio del muslo izquierdo, con un reporte final de nuestro equipo de radiólogos, donde se reportó infiltración grasa generalizada de grupos musculares glúteos y femorales de forma bilateral, así como áreas difusas irregulares de aumento de intensidad de la señal bilateral, con una impresión diagnóstica de datos de atrofia y edema muscular bilateral de predominio en los músculos antes mencionados, lo cual pues señalaba inflamación activa y ya también un proceso crónico, porque ya demostraban infiltración grasa. Por lo que la pregunta número 7 dice: tras los hallazgos clínicos, laboratoriales y de gabinete antes mencionados, se calculó mediante la calculadora de la EULAR ACR 2017 para miopatía inflamatoria un puntaje de 8.2 sin biopsia muscular, por lo que usted la clasifica como... Aquí la opción correcta entonces sería la D. Más adelante vamos a hacer un poquito más hincapié en este tema. Esta solo vamos a mencionar que es una clasificación, criterios de clasificación utilizados por la EULAR ACR en el 2017, en el cual
se obtuvieron diferentes puntajes de acuerdo a datos clínicos que vamos a mencionar más adelante, cuando se disponía de biopsia muscular y cuando no, en pacientes que sospechaban y confirmaban, mejor dicho, una miopatía inflamatoria. Y concluyendo que pacientes con puntajes eh, mayores a 7.5 hacían diagnóstico definitivo de una miopatía inflamatoria aún en ausencia de una biopsia muscular. Y ya casi para terminar, en este paciente, tras realizar el diagnóstico de una miopatía inflamatoria idiopática con autoanticuerpos específicos de miocitis negativos, ¿cuál sería tu siguiente conducta a realizar? Bueno, en este caso, la respuesta correcta sería la A, una búsqueda intencionada de neoplasia. ¿Por qué no los otros? Bueno, los ANAS en el contexto de miopatía inflamatoria solo se solicitan cuando se sospecha de específicamente lupus eritematoso sistémico como una entidad que nos hiciera sospechar de una enfermedad mixta del tejido conectivo. En el caso de la opción C, si bien los marcadores inflamatorios, específicamente BCG y PCR, son útiles tanto para diagnosticar o señalar que hay inflamación activa, a su vez son útiles para determinar la respuesta al tratamiento. Sí, son importantes en este punto, pero en este punto de nuestro abordaje hay un problema clínico de mayor importancia. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, refiriéndonos a la espirometría, DLCO o capacidad de difusión pulmonar, tras el diagnóstico de una miopatía inflamatoria, estas están indicadas a solicitarse cuando se sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial o cuando ya sea que tengamos hallazgos de miopatías o autoanticuerpos asociados fuertemente a enfermedad pulmonar intersticial, como los anticuerpos anti-HO1, en el caso de un síndrome antisintetasa. En nuestro paciente, si bien no se tenía un dato objetivizado de estos mencionados, es importante solicitarlas. Se puede solicitar para detectar una enfermedad pulmonar intersticial subclínica. No está del todo mal pedirlo, pero sí había una indicación más importante, que era la búsqueda intencionada de neoplasias en este caso, ya que como vamos a mencionar en la revisión bibliográfica, hay una guía de una revisión de Nature del 2023 de miopatía inflamatoria idiopática y su screening de neoplasias asociadas a las mismas, en el que estratifican factores de alto riesgo para padecer una neoplasia cuando un paciente tiene una miopatía inflamatoria. En este caso, nuestro paciente específicamente tenía dos de ellos, que era tener una edad de inicio de la miopatía inflamatoria a una edad mayor de 40 años y debutar con disfagia. Por lo tanto, esa era la opción correcta y lo vamos a ver en la revisión. En cuanto a los auxiliares diagnósticos, a nuestro paciente entonces se le hizo un screening de neoplasia, se le descartó mediante biopsia esofágica malignidad de este nivel. Por la disfagia se hizo un trago soluble con alteración en la fase faríngea de la deglución. Se hizo una prueba de sangre oculta en heces, la cual salió negativa. Se realizó un antígeno prostático específico, el cual salió negativo. De igual manera no tenía síntomas obstructivos urinarios. Se realizó una espirometría que demostró una disminución grave de la difusión a expensas de un DLCO de 15% y se realizó una tomografía de cuatro regiones que no demostró masas o adenopatías de sospecha y tampoco un patrón típico sugestivo de neumonía intersticial. Aquí en la imagen podemos observar una tomografía simple en un corte sagital en el cual reportaban estenosis cricofaringe a expensas de edema muscular. Y bueno, la última pregunta es, considerando las manifestaciones clínicas de este paciente, ¿cuál sería el tratamiento inicial más adecuado?
Aquí la opción correcta sería la C, pulsos de metilprednisolona. Aquí es importante mencionar en este paciente. Ya en la parte del tratamiento de la revisión vamos a ver cuáles son los puntos específicos. Ahorita solo los voy a decir rápidamente. Nuestro paciente tenía una debilidad muscular grave debido a que dificultaba la deambulación y tenía un factor de alto riesgo para ser un poco más agresivos en la terapia, que era la disfagia. Entonces, el rituximab y la ciclosporina no son una opción debido a que ambas opciones son utilizadas para el tratamiento de entidades refractarias o como terapias de tercera línea. Este paciente pues era virgen a tratamiento, entonces no eran una opción. El metotrexate nunca se recomienda en monoterapia, sí se puede recomendar, pero es en conjunto con los esteroides, por lo cual tampoco era opción. Y si bien la inmunoglobulina depende de la guía que revisemos, en la guía británica sí pueden referenciarla como una opción del tratamiento para la disfagia. Sin embargo, en otras revisiones mencionan que solo se considera en el caso de una disfagia refractaria del tratamiento inicial. Y recordando otra vez, este paciente no tenía un tratamiento, o si se usa la inmunoglobulina, puede usarse en conjunto con la metilprednisolona, pero no viene en esa opción esa combinación, por lo que la respuesta correcta eran los pulsos de metilprednisolona. La dosis recomendada en casos de disfagia, como nuestro paciente, son dosis de 1 gramo por 3 días, seguido de un esteroide vía oral a dosis altas, generalmente prednisona a 1 miligramo por kilo, con un protocolo de disminución progresiva de la dosis durante 6 semanas y con añadición de un ahorrador de esteroide, que fue lo que se hizo en nuestro paciente. Entonces, se dio este tratamiento y de hecho presentó una mejoría impresionante en cuestión de la disfagia y en la fuerza muscular. Entonces, se concluyó un diagnóstico final de una miopatía inflamatoria idiopática cero negativa o con autoanticuerpos específicos de miocitis negativos. Y por último, una revisión monográfica de las miopatías inflamatorias, que fue el diagnóstico de este paciente. Bueno, tenemos que en cuanto a epidemiología, las miopatías inflamatorias a nivel mundial tienen una incidencia que va desde 11 a 660 pacientes por cada 1.000.000 de personas por año. La incidencia aumenta con la edad y la edad pico de incidencia, dependiendo de la bibliografía, unos dicen desde los 30 a 40 años, otros dicen de los 30 a 50 años, tanto en Europa como en América del Norte, pero es una entidad rara. Es por eso que nos llamó la atención este caso. Tiene una prevalencia de 2.9 y 34 individuos por cada 100.000 habitantes. Respecto a la pregunta de si existe una diferencia entre sexos, todos los datos sugieren que la polimiositis, la dermatomiositis y la miopatía inflamatoria inmunomediada son más comunes en mujeres, mientras que la miositis por cuerpos de inclusión es más común en hombres. Y se ha sugerido una prevalencia más alta del subtipo de dermatomiositis cerca del Ecuador. Cuando nos presentemos ante una sospecha de una miopatía inflamatoria, hay que realizar intencionadamente en el interrogatorio sobre indagar si el paciente ha tenido antecedente de uso de medicamentos, los ya antes mencionados, estatinas, esteroides, alcohol, quinolona no esteroidistal, sidobudina, etc. Hay que interrogar sobre el tiempo de evolución de la debilidad muscular. Estos pueden presentarse con un patrón agudo, subagudo o crónico. Y cada tiempo de evolución, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, se asocia a una miopatía específica o nos hace sospechar de ella. Hay que interrogar sobre las características de la debilidad, si es proximal o distal. Si bien de manera general la debilidad típica de las miopatías inflamatorias son de predominio proximal, específicamente en la miositis por cuerpos de inclusión, esta se caracteriza por un predominio de afección distal. Hay que interrogar sobre las actividades que la desencadenan, porque si por ejemplo nos presentamos ante un paciente con debilidad muscular proximal y nos dice que tiene intolerancia al ejercicio o que esta empeora con el ejercicio, una vez habiendo descartado las causas más comunes, habríamos que sospechar de, por ejemplo, miopatías metabólicas, como aquellas relacionadas al metabolismo del glucógeno. A su vez, los reflejos. Es importante explorar los reflejos tendinosos profundos. De manera general, los pacientes con miopatías inflamatorias
suelen presentarse con unos reflejos normales. Sin embargo, como en el caso de nuestro paciente que tenía abolidos los mismos, esta suele presentarse por una inhibición de este reflejo ya secundario a un daño crónico. La fuerza, hay que evaluar la fuerza muscular. La fuerza muscular, hay una escala que se llama un MMT8 score, que es un puntaje que evalúa músculos tanto a nivel proximal como a nivel distal. Da un puntaje, involucra, por mencionar un ejemplo, músculos deltoides, bíceps, cuádriceps, como ejemplos de músculos proximales. Como ejemplos de los distales son los dorsiflexores los extensores de la muñeca y los dorsiflexores de los tobillos. Estos da un puntaje de 0 a 10, donde 0 es una ausencia de contracción muscular y 10 es que el paciente mantiene una resistencia en contra de una fuerza aplicada. Se puede evaluar de forma unilateral o bilateral, dando un puntaje total de 0 a 70 si se evalúa de forma unilateral o de 0 a 140 si es bilateral, y a su vez se agrega otra músculo evaluado que son los flexores del cuello, que son músculos del esqueleto axial, sumando otros 10 puntos. Por ejemplo, nuestro paciente al momento del diagnóstico tenía un MMT8 score de 36 puntos y al final, a su seguimiento, tenía un MMT8 score mayor a 70. Hay que interrogar sobre la presencia de disfagia o disfonía, ya que esta nos puede orientar sobre ciertas miopatías, ya que es común en la miositis por cuerpos de inclusión, y a su vez porque es un dato de gravedad y va a cambiar nuestro tratamiento. Hay que buscar intencionadamente manifestaciones cutáneas. Aquí en la esquina, aquí ya tengo el apuntador. En esta parte estamos viendo un signos cutáneos de dermatomiositis. Este es el exantema o eritema heliotropo, que es una coloración eritemato-violácea periorbitaria. Aquí estamos observando el exantema eritemato-violáceo en superficies de extensión, típicamente en manos, que cuando se presenta sin pápulas se le conoce como signo de Gotrón, y cuando se presenta con pápulas se conoce como pápulas de Gotrón. Aquí estamos viendo el signo de la V o signo del chal, que también es típico de la dermatomiositis, y hay que buscar intencionadamente, como estamos viendo aquí, un cambio en la coloración de las falanges distales que posiblemente es compatible con un fenómeno de Raynaud, así como liquenificación y fisuración y descamación a nivel distal de las falanges, conocido como signo de manos de mecánico, que el signo de manos de mecánico en conjunto con un fenómeno de Raynaud nos debe de hacer sospechar intencionadamente de un síndrome antisintetasa, por lo cual habrá que buscar datos de enfermedad pulmonar intersticial y autoanticuerpos dirigidos como el anticuerpo anti-Jo1. Hay que buscar datos de afección cardíaca. Típicamente los pacientes con miopatía inflamatoria se asocian a trastornos de la conducción como bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama, y pueden presentar también datos de hipertrofia ventricular y datos de hipertensión arterial pulmonar. Y por último, hay que interrogar sobre datos de disnea de pequeños o medianos esfuerzos, tos, de saturación, ya que esto nos haría sospechar de una enfermedad pulmonar intersticial. En esta imagen se resumen las manifestaciones clínicas. A nivel pulmonar, se pueden presentar con una enfermedad pulmonar intersticial, donde existen autoanticuerpos como PL12, como Jo1, EJ, PJ o J, que son asociados al síndrome antisintetasa, o el MDA5 a dermatomiositis. En sistema vascular periférico hay que buscar intencionadamente un fenómeno de Raynaud que se asocia específicamente a estos autoanticuerpos. A nivel musculoesquelético, pues la debilidad muscular, obviamente, puede haber artritis. A nivel del sistema cardiovascular, hay que buscar miocarditis, que esta se puede asociar a autoanticuerpos contra SRP o partículas de reconocimiento de señal en el caso de la miopatía necrotizante inmunomediada. A nivel del sistema gastrointestinal puede haber, y hay que interrogar disfagia, y a nivel dermatológico hay que buscar rash y los autoanticuerpos específicos de miositis como TIF1 gamma, Mi2, NXP2, MDA5 o PSI. El diagnóstico, bueno, pues esto ya sería ser redundante, solo se va a sospechar cuando se tenga una debilidad muscular proximal simétrica asociada a datos de rhabdomiólisis no traumática, con los síntomas o manifestaciones que ya mencionamos a nivel cutáneo, pulmonar, vascular, etc.
hay que siempre identificar si hay datos compatibles con una sobreposición, específicamente datos de enfermedad de tejido conectivo, de las enfermedades que ya mencionamos, y siempre hay que sospechar de diagnósticos diferenciales, eliminando, descartando lo más común, que sería pues la ingesta de fármacos asociados a debilidad muscular proximal, posteriormente endocrinopatías, y ya causas más raras, miopatías metabólicas. Quizás ustedes en algún punto pudieran pensar como un diferencial algún síndrome de Melas, pero pues este paciente no presentaba datos de intolerancia al ejercicio ni episodios similares a eventos cerebrovasculares antes de los 40 años. A su vez, distrofias musculares en el contexto adecuado, si hubiera presentado miotonía, sospechar de una distrofia miotónica, etcétera. En el laboratorio, pues entonces vamos a pedir los niveles de CPK, que típicamente son mayores a 5000 o más de 10 veces el límite superior normal en enfermedades no tratadas. Y es importante mencionar que hasta un 20% puede tener niveles de CPK normales. Los retantes de fase aguda, BCG y PCR, tanto para determinar datos de inflamación como al momento del diagnóstico, como para guiar la respuesta al tratamiento durante nuestro seguimiento. Un perfil metabólico completo, hormona estimulante de tiroides y trastornos hidroelectrolíticos, especialmente magnesio y fósforo, que también pueden condicionar debilidad. Este algoritmo es me pareció muy adecuado. Vamos a tener que cuando ya tenemos la sospecha diagnóstica de una miopatía inflamatoria, aquí lo que vamos a hacer es separarla en tres cosas. Número uno, en patrón de evolución en cuanto a cronicidad. Número dos, en cuanto a pruebas serológicas. Y número tres, hay que evidenciar datos de miositis. Entonces, cuando tenemos una miopatía proximal, ya con sospecha de esta enfermedad que se presenta de una forma subaguda, es decir, de semanas a meses, más elevación de CPK, entonces nos puede orientar a estas entidades diferenciales. Cuando tenemos un patrón crónico con afección mayor a un año, podemos sospechar de específicamente una miositis por cuerpos de inclusión, que como mencionamos típicamente tiene mayor predominio o afección distal que proximal. Es decir, por mencionar un ejemplo, tiene mayor debilidad de extensores de la rodilla que a nivel de flexoras de cadera. Típicamente se asocian anticuerpos contra CN1A, que es anticuerpos anti-alfa 5-alfa nucleotidasa citosólica. Posteriormente, hay que solicitar pruebas serológicas, donde hay que solicitar los anticuerpos específicos de miositis, los ANAS, los ENAS o anti-DNA de doble cadena, solo si se sospecha de lupus en este caso, o sus anticuerpos respectivos a las enfermedades diferenciales del tejido conectivo que mencionamos, como Sjögren, esclerosis sistémica. Y si el perfil serológico es completamente consistente con una presentación clínica adecuada, entonces tenemos un diagnóstico de una probable miopatía inflamatoria con evidencia serológica. Y ya podríamos subclasificar a nuestros pacientes en si es dermatomiositis, síndrome antisintetasa, miositis por cuerpos de inclusión, o si sale positivo a la 3-hidroximetilglutaril coenzima A, se pregunta si el paciente estuvo expuesto a estatinas. Si sí, es una miopatía necrotizante asociada a estatinas, y si no, es una miopatía necrotizante nativo a estatinas, donde hay que considerar ya estas entidades que para acá vamos, que es la resonancia magnética. Entonces, una vez que tenemos la cronicidad y las serologías, hay que evidenciar mediante estudios paraclínicos de gabinete datos de miositis. Entonces, en nuestro abordaje, los más importantes van a ser los dos que ya mencionamos, que va a ser la electromiografía de los músculos clínicamente afectados, donde vamos a ver la disminución de los potenciales de acción de menor duración con fibrilaciones en reposo, y la resonancia magnética en secuencia T2-STIR para ver las hiperintensidades difusas o parcheadas o infiltración grasa en casos crónicos. Esto en conjunto nos va a servir para determinar el sitio más adecuado para biopsiar el músculo. Cabe destacar que la electromiografía, que cuando se hace electromiografía se recomienda que la biopsia sea del sitio contralateral de la electromiografía, porque esta puede ocasionar o alterar, puede ocasionar un leve daño muscular que puede sesgar los resultados histopatológicos. Y a fin de cuentas, la biopsia de músculo va a ser la que va a ser la confirmación definitiva en este algoritmo. Nosotros, por detalles ahí logísticos, no pudimos obtener la biopsia muscular, pero se pueden aplicar, teníamos evidencia del patrón
clínico compatible, la elevación de la CPK, datos de miocitis en la resonancia magnética, excluimos los otros diferenciales y un puntaje del eular ACR que daba para una miopatía definitiva. Y una vez que tenemos la confirmación histológica, pues ya vemos datos específicos de cada tipo de miopatía. En el caso de la dermatomiositis se ve atrofia perifascicular. En la miositis por cuerpos de inclusión se ve un infiltrado inflamatorio perimicial. En la neumonía necrotizante, pues el hallazgo inmunomediada, el hallazgo más característico es necrosis y esta se puede subdividir así es SRP positivo o si está asociada a miositis por cuerpos de inclusión o enfermedad de tejido conectivo o si es cero negativo, en cuyo caso se tendría que evaluar para un posible paraneoplasia. Y tenemos esta imagen que está muy interesante porque presenta en este esquema los anticuerpos asociados a estas enfermedades, donde vemos que en el caso de la dermatomiositis, los anticuerpos antimidos se asocian a enfermedad cutánea y a su vez se asocian a una CPK elevada y una buena respuesta al tratamiento. Los anticuerpos anti-TIF1 gamma y NXP2 se asocian a malignidad en el caso de la dermatomiositis. En los MDA5 se asocian a enfermedad pulmonar intersticial. En la miopatía necrotizante inmunomediada, los anticuerpos antipartícula de reconocimiento de señal se asocia también a enfermedad pulmonar intersticial. Los antihidroximetilglutarilcoenzimas se asocian a malignidad. Estos de aquí que vemos, los anti-HO1, PL7, PL12 se asocian a un síndrome antisintetasa, por lo cual hay que buscar datos de miositis, manos de mecánico, fenómeno de Raynaud y enfermedad pulmonar intersticial. Y en el caso de la miositis por cuerpos de inclusión, tiene este anticuerpo de alta especificidad, que es el anticuerpo anti-5-alfa-nucleosidasa. Las modalidades de imagen en el diagnóstico de la miositis, ya de manera general, pues son estas: la resonancia magnética, el ultrasonido y el PET. En la resonancia magnética ya vimos, sirve para determinar datos de miositis, puede diferenciar entre inflamación leve, baja o nula. En las secuencias ya mencionadas, sirve para identificar el sitio más viable para la biopsia muscular. El ultrasonido es un nuevo estudio que se está utilizando. Apenas está bajo investigación. Este menciona que puede tener beneficios en cuanto a explorar cambios en la ecogenicidad muscular mediante la visualización de Doppler, poder y valorar la rigidez del músculo para evaluar una respuesta al tratamiento. Sin embargo, sigue en estudio, pero para lo que más sirve es meramente que para que una vez que tengamos identificado los datos, el sitio de miositis mediante resonancia magnética, guiemos la biopsia por ultrasonido, y este es de menor costo. Y la tomografía por emisión de positrones también sirve para identificar inflamación activa a nivel global. Y una parte muy importante que sirve como tamizaje de neoplasias una vez que todas nuestras pruebas de screening que vamos a ver a continuación, una vez que todas esas salen negativas, podemos hacer una tomografía por emisión de positrones en pacientes de alto riesgo para identificar datos de actividad maligna. Y resumiendo, pues el papel de la resonancia magnética en el diagnóstico, pues sigue siendo la técnica de imagen más sensible y ayuda a identificar el sitio de biopsia muscular que ya dijimos. Puede identificar, puede tener una tasa de falsos positivos hasta en un 23% en el caso de las biopsias, y la resonancia magnética puede reducir esta tasa de falsos negativos hasta en un 17% en el caso de biopsias musculares no diagnósticas. Y pues recordemos, es la prueba más sensible y la más específica, la biopsia muscular. Son los criterios de eular ACR del 2017 que fueron desarrollados por la EULAR ACR en conjunto con la Asociación Internacional de Miositis a partir de varios centros, 47 centros de diferentes hospitales distribuidos en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia, con diferentes especialistas donde incluían reumatólogos, endocrinólogos, pediatras, y donde tenían aproximadamente 600 pacientes, específicamente 976 pacientes, perdón, con miopatía inflamatoria idiopática confirmada y 624 pacientes con mimics de miopatías inflamatorias, es decir, pacientes con un cuadro clínico compatible, pero que eran explicados por o ingesta de fármacos, infecciones sistémicas, etc. En ellos, mediante modelos de regresión logística, identificaban 6 variables, que son estas que estamos viendo del lado derecho,
que son la edad de inicio, el momento del diagnóstico, el patrón de debilidad proximal simétrica en brazos, en piernas, la debilidad flexora en cuello, signos cutáneos de dermatomiositis, la positividad de autoanticuerpo anti-Jo1 y cambios en la biopsia. Esto lo dividían en si daban cierto puntaje respecto a si si se contaba con biopsia muscular o no, y decían que un paciente entraba en los criterios de clasificación si tenía al menos una probabilidad de más del 55% de tener una miopatía inflamatoria de acuerdo a su puntaje sin y con biopsia, clasificando como no miopatía inflamatoria idiopática con un puntaje sin biopsia menor a 5.3 o con biopsia menor a 6.5, y definitiva cuando era mayor a 7.5 sin biopsia, como nuestro paciente, y mayor a 8.7 con biopsia. Y tenía una sensibilidad de 87 y especificidad de 82% sin biopsia, a comparación de 93 y 88% con biopsia, con un área bajo la curva de 0.96, lo cual pues lo hacía muy confiable. Entonces, estas son las clasificaciones que se utilizan. Y esta es una parte muy importante que nosotros como internistas tenemos que recordar, que habla del tamizaje para cáncer en los pacientes con miopatía inflamatoria. Existe la guía más actual, perdón, sí, la guía más actual es la que salió en una revisión de Nature de reumatología del 2023, que es la que ya les mencioné, de screening de neoplasias en miopatías inflamatorias, y la guía británica de la Sociedad de Reumatología del 2022. Hay ciertas características que hay que buscar intencionadamente que son consideradas de alto riesgo para padecer una neoplasia en estos pacientes, que son estas de aquí. Cuando nuestros pacientes tienen mayor o igual a 2 de estas condiciones, hay que hacer un tamizaje intensivo de cáncer en estos pacientes. ¿Cuáles son? La edad mayor de 40 años al inicio de la enfermedad, que sean de sexo masculino, que tengan disfagia, que tengan datos compatibles con necrosis cutánea, que tengan resistencia al tratamiento, el inicio rápido de la enfermedad, la positividad para autoanticuerpos, antitífono gamma y anti-NXP2, y las pruebas negativas para autoanticuerpos específicos de miositis, esto según la guía británica. Según la revisión de Nature que mencioné, son estos. Si el paciente tiene dermatomiositis, anti-TIF1, gamma positivo, anti-NXP2, edad mayor de 40 años al inicio del diagnóstico, que haya actividad a pesar de la terapia inmunosupresora, disfagia moderada a grave o necrosis o ulceración cutánea, entonces el screening intensivo de estos pacientes para búsqueda de neoplasia son los siguientes, que es una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis para buscar masas o adenopatías de sospecha, una citología cervical y mamografía en el caso de ser mujer, un antígeno prostático sérico en el caso de ser hombres, un análisis de CA-125, un ultrasonido pélvico transvaginal en búsqueda de cáncer de ovario, y considerar la posibilidad de una endoscopía superior o colonoscopía para pacientes donde no se detectó cáncer mediante estas pruebas. Entonces, eso es importante recordar. Y en pacientes que no cumplen con factores de alto riesgo mayor o igual a 2 de estos que ya mencioné, se clasifican de riesgo intermedio o estándar, y en esos pacientes se recomienda nada más continuar su screening de manera habitual al resto de la población, de acuerdo a la región donde habiten. Y es importante mencionar que en pacientes de alto riesgo, este screening se recomienda realizar al menos una vez por año durante 3 años a partir del diagnóstico, por lo que nuestro paciente debe tener pues todo este screening al menos 3 años después de que se diagnosticó. Y por último, el tratamiento. De manera general, hay las consideraciones para decidir qué tratamiento vamos a emplear en pacientes con miopatía inflamatoria son, número 1, si nuestro paciente es virgen o no a tratamiento, ya que si nuestro paciente no fuera virgen a tratamiento, pues se sospecharía de una refractariedad. Número 2, el patrón de debilidad muscular, que puede dividirse en leve, moderada o grave. Grave se conoce aquella que puede generar dificultad para el autocuidado, que comprometa la vida, que genere debilidad diafragmática o que genere disfagia. A su vez, número 3, si el paciente tiene una neoplasia asociada, en cuyo caso pues el tratamiento dirigido a la neoplasia específica pues va a ser de vital importancia. Y número 4, también habría que ver si tiene síntomas o manifestaciones extramusculares, específicamente si el paciente tiene datos de enfermedad pulmonar intersticial, ya que hay ciertas terapias aprobadas con mayor beneficio en esas ciertas patologías.
De manera general, mencionado lo anterior, los glucocorticoides son la terapia de primera línea o la piedra angular en el tratamiento de las miopatías inflamatorias. Se suelen recomendar en conjunto con fármacos ahorradores de esteroide, como en este caso metotrexato o azatioprina. La decisión entre elegir metotrexato y azatioprina, en realidad no hay ninguna guía que te diga elige esta sobre otra. La recomendación es las mismas que para otras enfermedades reumáticas, o al menos la mayoría. Es decir, prefiere la azatioprina sobre el metotrexato en caso de alteración de la función hepática, alteración de la función renal o citopenias graves, por mencionar algunos ejemplos. Y aquí es importante mencionar, no hay, en el caso de los glucocorticoides, ensayos clínicos aleatorizados controlados para que emitan la recomendación en el tratamiento de las miopatías inflamatorias. Todas las recomendaciones son basadas en análisis retrospectivos de cohorte, basados en opiniones de expertos, donde los outcomes estudiados en estos pacientes era que no veían un aumento, una mejoría o disminución en la mortalidad, sino que lo que veía, el desenlace que se estudia en este caso es que hay una mejoría y preservación en la fuerza muscular. Solo para tener en mente esto, y que el beneficio de los esteroides fue mayor hacia los 3 años de estar en tratamiento con los mismos. A su vez es importante que los glucocorticoides se inician en ese manejo de esquema que van desde 0.5 a 1 miligramo por kilo, dependiendo de la gravedad, con un destete progresivo y que suele tener una larga duración. Generalmente se dan durante 9 meses y la meta es llegar a la dosis mínima necesaria para controlar los síntomas y pues de preferencia suspender o llegar a un punto en el que no se esté utilizando el esteroide. En el caso de los fármacos de segunda línea, puede haber combinaciones con micofenolato, tacrolimus o ciclosporina. Y tercera línea, ya casos refractarios o casos más específicos, el rituximab se puede utilizar para síndrome antisintetasa, enfermedad pulmonar intersticial, la ciclofosfamida para enfermedad pulmonar intersticial severa, la combinación de rituximab más ciclofosfamida o ciclofosfamida más tacrolimus o ciclosporina para enfermedad pulmonar intersticial severa. Y en el caso de la inmunoglobulina intravenosa, pues sí está evidenciado que tiene mayor beneficio en casos refractarios de dermatomiositis, homeopatía necrotizante inmunomediada, cero positiva a estos anticuerpos, anti-3-hidroximetilglutaril, coenzima A. Y hay terapias experimentales donde se está utilizando estos fármacos, rituximab o ciclosporina, tofacitinib en estas miopatías, el abatacept, anakinra, la adrenocorticotropina por un aumento en la función del cortisol, el apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 en el caso de afección cutánea, el ustekinumab también para afección cutánea, etc. A su vez, se recomienda tanto por la guía británica como por esta revisión de Nature el ejercicio y la terapia física o terapia de rehabilitación para la fuerza muscular y la terapia psicológica en estos pacientes en casos de afección grave. Y en el caso de una miositis refractaria ya asociada específicamente a anticuerpos específicos, aquí vemos que tanto para una enfermedad pulmonar intersticial asociada a síndrome antisintetasa o a enfermedad muscular grave asociados anti-SRP o partículas de reconocimiento de señal, se inicia con micofenolato o tacrolimus. Si no hay respuesta, podemos usar rituximab o si no ciclofosfamida para la enfermedad pulmonar intersticial. En el caso de cero positividad de estos anticuerpos, o se puede utilizar la inmunoglobulina intravenosa, donde se ve que tiene mayor beneficio. Y en caso de afección en piel, en dermatomiositis o en dermatomiositis juvenil, puede usarse micofenolato, posteriormente inmunoglobulina. Y en el caso de disfagia, dependiendo de la guía, algunos la usan en el caso de disfagia refractaria de tratamiento inicial con pulsos de metilprednisolona, la inmunoglobulina intravenosa, o algunos la dan de forma inicial en conjunto con metilprednisolona. Y terapias biológicas, si ninguna de estos mejora, bueno, unas ya mencionadas, rituximab más ciclosporina, abatacept, anakinra, tocilizumab o tofacitinib que están en estudio. Y bueno, por mi parte sería todo. Nada más agradecer pues, el apoyo de todos nuestros adscritos de Centro Médico. Un agradecimiento también al Colegio Mexicano de Medicina Interna por incentivarnos pues a participar en estas actividades que son básicamente nuestro fuerte como internistas, el abordaje diagnóstico, y como vemos pues sí es muy importante porque tenemos un impacto positivo en los pacientes.
si se realiza un diagnóstico temprano, vamos a tener un tratamiento oportuno y pues vamos a poder evitar muchas complicaciones y mejorar la calidad de vida. También, por último, un agradecimiento a todos mis compañeros residentes que nos motivan ahí a ser mejores. Muchas gracias.